Hola a todos, soy Miguel y en el video de hoy vamos a hablar acerca de las horas en inglés. Decir las horas en inglés es bastante fácil. Como base, como fundamento, requerimos conocer muy bien los números, que ya hemos visto un video en el cual explico todo lo referente a los números cardinales en inglés. Empecemos con la parte más sencilla, las horas por la mañana y las horas por la tarde. Cuando nosotros en español decimos son las 3 de la tarde, son las 5 de la mañana, son las 4 de la tarde, son las 6 de la mañana, siempre damos la hora, decimos mañana o tarde, dependiendo de si es la hora por la mañana o la hora por la tarde. En inglés podemos hacer exactamente lo mismo. Lo único que difiere es cómo decimos las cosas. Obviamente estamos en otro idioma, pero básicamente estamos hablando de una oración en presente simple. Cuando nosotros decimos son las, en inglés tenemos que decir it is, y lo podemos contraer de la forma it's, it apóstrofe s, it's. Enseguida vamos a decir la hora en número. Si son las 5, si son las 6, si son las 7. Entonces yo digo, it's 4, para decir son las 4. It's 3, son las 3. It's 6, son las 6. It's 12, son las 12. Y enseguida voy a decir AM para por la mañana, es decir AM, o PM para por la tarde, es decir PM. Así que yo puedo decir, it's 5 AM, son las 5 de la mañana. It's 4 PM, son las 4 de la tarde. It's 7 p.m. son las 7 de la tarde, de la noche. It's 2 a.m. son las 2 de la mañana. It's 11 a.m. son las 11 de la mañana. Y de esta forma ya tenemos la forma básica, que es decir, son las tales por la mañana o son las tales por la tarde. Pasemos ahora a las horas exactas. Nosotros en español también hablamos de horas exactas. Son las 2 en punto, son las 3 en punto, son las 4 en punto. En inglés hacemos algo similar. Volvemos a la primera parte de la forma que hemos utilizado anteriormente, es decir, it's y la hora. It's 4, it's 3, it's 5, it's 6. Y enseguida vamos a decir en punto, que en inglés, para poder decir en punto, decimos o'clock. Se escribe O apóstrofe C-L-O-C-K, o'clock. Entonces, si yo voy a decir, son las 3 en punto, yo digo, it's 3 o'clock. Si voy a decir, son las 6 en punto, it's 6 o'clock. Si voy a decir son las 10 en punto, it's 10 o'clock. Es simplemente utilizar la base, como ya hemos visto, it's, después la hora, 5, y después la palabra en punto, o'clock. It's 5 o'clock, it's 6 o'clock, it's 7 o'clock. Y de esa forma estamos diciendo son las tales en punto, o son las 3 en punto, son las 4 en punto en inglés. Sigamos con las otras horas, es decir, cuando ya es una hora y fracción. Veámoslo como lo hacemos en español. Nosotros regularmente decimos son las 2 y 10. Son las 3 y cuarto, son las 4 y media, son las 5 y 40, son las 7 y 45, son las 9 y 50. Muchas veces hay unas de esas formas que nosotros realmente no utilizamos así. Si vamos a decir son las 7 y 50, podemos decir también faltan 10 para las 8, en vez de decir 7 y 50. Si vamos a decir son las 6 y 15, podemos decir son las 6 y cuarto, en vez de decir 6 y 15. Si vamos a decir son las 7 y 45, podemos decir falta un cuarto para las 8, es decir, 15 minutos para las 8 y así sucesivamente. En inglés también podemos utilizarlo de esa manera. Vamos a empezarlo a mirar por partecitas. Antes de que sigamos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que puedas estar recibiendo todas las actualizaciones de estos videos que estoy publicando diariamente. Entonces, en inglés nosotros solemos decir 10 pasadas las y la hora. Ejemplo, si vamos a decir las 7 y 10, decimos son las 10 pasadas las 7. Es decir, 10 minutos pasadas las 7. Un poquito complicado, pero realmente no lo es. En inglés esto lo diríamos 10 past 7. It's 10 past 7. Son las 10 pasadas las 7. Y eso es una forma de decir 7 y 10. También puede decir it's 7:10. Es decir, son las 7:10. It's 7:10. Pero es más usual, es más normal, es más regular nosotros decirlos de la manera it's 10 past 7 para decir son las 7 y 10, es decir, 10 minutos pasadas las 7. En este orden de ideas podríamos decir it's 10 past 2, 2 y 10. It's 10 past 3, 3 y 10. It's 10 past 4, 4 y 10, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de la hora y 15, podemos decirlo de varias maneras. Podemos decir it's
3:15 para decir son las 3:15. Eso es una manera que se puede hacer. También yo puedo decir son 15 después de las 3. It's 15 past 3. It's 15 past 3. 15 minutos pasadas las 3. Pero es mucho más normal, mucho más natural en inglés decir it's quarter past 3. Es decir, es un cuarto pasadas las 3. Porque 15 minutos es un cuarto de hora. Entonces, para decir las 3:15 decimos quarter past 3 o it's quarter past 3. Entonces vamos a decir it's quarter past 1, son las 1:15. It's quarter past 2, son las 2:15. It's quarter past 3, son las 3:15. It's quarter past 4, son las 4:15, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nos referimos a la hora pasado los 20 minutos, ejemplo 4:20, 5:20, 6:20, en inglés lo podemos decir de dos formas. Podemos decir it's 1:20, son las 1:20. It's 2:20, son las 2:20. Pero es mucho más natural, es mucho más normal que lo digamos it's 20 past 1, it's 20 past 2, it's 20 past 3, para decir son las 1:20, son las 2:20, son las 3:20. Cuando hablamos de la hora y media, estamos diciendo las 4:30, las 5:30, las 6:30. En inglés adicionamos la palabra 30. Es decir, nosotros decimos it's 5:30, son las 5:30. It's 6:30, son las 6:30. It's 7:30, son las 7:30. It's 8:30, son las 8:30. Otra hora de decir la hora y media es decir mitad pasada la hora. Suena un poco extraño, sería half past y después decir la hora. Half que significa mitad, past que sería pasado y después la hora. Así que nosotros decimos it's half past 1, son la media pasada la 1, es decir la 1:30. It's half past 2, son la media pasada las 2, es decir las 2:30. It's half past 3, son las 3:30. It's half past 4, son las 4:30 y así sucesivamente. Entonces esa hora y media, la hora y media como tal, podemos decirla de dos maneras. It's 4:30, it's half past 4, son las 4:30 en los dos casos. Cuando estamos en las horas 40 o faltando 20, por ejemplo, son las 3:40 o faltan 20 para las 4. ¿Cómo lo hacemos en inglés? Podemos decir 40 past 3. It's 40 past 3. Es decir, es o son las 40 pasadas las 3. It's 40 past 3 sería las 3:40. Pero también podemos decir it's 20 to 4. Son las 20 para las 4. It's 20 son las 20. It's 20 to 4. Son las 20 para las 4. Que sería lo mismo que decir las 3:40. Así, si decimos 2:40, 2:40 es lo mismo que decir 20 to 3, 20 para las 3. Si decimos 3:40, 3:40, podemos decir 20 to 4, 20 para las 4. Y así sucesivamente. Cuando estamos hablando de las y:45, generalmente decimos falta un cuarto para las 3, falta un cuarto para las 4. En inglés lo hacemos así como hemos venido haciendo estas otras de las y:15, de las y:30, de las y:20. Entonces podemos decir quarter to 5 para decir falta un cuarto para las 5. Estamos a un cuarto de hora para las 5. O sea, 4:45. It's quarter to 5. Quarter to 5. 15 para las 5. Que podemos decir 4:45. It's 4:45. Son las 4:45. Que no suena muy natural, pero se puede hacer. Es válido. Es mucho más natural si digo it's quarter to 5 en vez de decir 4:45. Y finalmente, cuando nos referimos a las 10 para la hora, it's 10 to 5. Faltan 10 para las 5. It's 10 to 3, faltan 10 para las 3. It's 10 to 6, faltan 10 para las 6. It's 10 to 7, faltan 10 para las 7. Que claro que lo podemos decir, it's 1:50, 1:50. It's 2:50, son las 2:50. It's 3:50, 3:50. Un poco más natural cuando lo usamos 10 to 5, 10 to 6, 10 to 7. Entonces tenemos las formas básicas de las horas básicas para poderlas expresar en inglés. Hay otros numerillos, por ejemplo, cuando dicen son las 7:37. Bueno, podemos decir it's 7:37, son las 7:37 minutos. Pero básicamente tenemos la forma de expresarnos dentro de las horas básicas, que son las y:10, las y:15, las y:20, las y:30, faltan 20, faltan 10, falta un cuarto, la hora en punto, la hora por la mañana o la hora por la tarde. ¿Cuál es tu trabajo? Empieza a practicarlo. Recuerda que la mejor manera de aprender es por asociación, por repetición. La pregunta para darnos cuenta cuál es la hora es what time is it? ¿Qué hora es? Podemos empezar a hacer ese juego. What time is it now? ¿Qué hora es ahora? It's 4:30, son las 4:30.
What time is it? ¿Qué hora es? It's 5 to 10. Faltan 5 para las 10. Y así vamos a poder estar practicando diariamente esta manera de decir las horas básicas en inglés. Espero que te haya quedado clara toda la información que hemos visto en este video. Si hay cosas que no entiendes, te recomiendo que repitas el video, y si aún así te quedan dudas, recuerda, déjame el comentario, estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el contenido de este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Si aún no lo haces, recuerda suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita para que puedas estar al día con todos los videos que yo estoy subiendo diariamente. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.